Poumi caminó directamente hacia la puerta y golpeó con fuerza. Cuando finalmente la abrió, encontró exactamente lo que temía. Enfurecido, arrastró a su esposa y a Keo hasta la sala de estar, donde los enfrentó y exigió respuestas. Entre balbuceos y miradas nerviosas, Keo terminó confesando que llevaba un mes teniendo una relación con Sivan como forma de pagar el alquiler. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traigo una historia que los dejará con la boca abierta. Esta historia real nos lleva hasta la ciudad de Phongsavan, en Laos. Se trata de una madre que renta habitaciones en su casa, pero todo toma un giro inesperado cuando no se involucra con uno, sino con dos jóvenes inquilinos. ¿Cómo terminó todo esto? Vamos a analizarlo paso a paso y descubrir cada detalle. Empecemos. Antes de empezar, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, entremos en materia. Nuestra historia de hoy gira en torno a una mujer llamada Sivan, nacida en 1969 en Bang Can That, Laos. En su juventud, trabajó como profesora y era conocida por su carácter extrovertido y su franqueza. En 1996, se casó con Poumi, un empleado del gobierno que trabajaba en el sector de tierras y silvicultura. Él era 3 años mayor que ella. Después de solo 8 meses de matrimonio, Poumi fue trasladado por trabajo a la ciudad de Phongsavan, lo que obligó a Sivan a dejar su empleo y mudarse con él. Como habían ahorrado bastante dinero, compraron una casa de lujo y dejaron la vivienda oficial que les había sido asignada. Pero no todo fue fácil para ellos, especialmente cuando intentaron formar una familia. Año tras año, enfrentaron problemas de fertilidad. Intentaron varias rondas de fecundación in vitro sin éxito, y el proceso de adopción resultó ser más complicado de lo que imaginaban. Finalmente, en 2007 lograron adoptar un niño, pero cuando él tenía 6 años, sus padres biológicos regresaron para reclamarlo. Aunque fue doloroso, Sivan y Poumi entendieron la conexión que el niño tenía con sus verdaderos padres y decidieron dejarlo ir. Así que, una vez más, se encontraron viviendo solos en su enorme casa. Con Poumi constantemente fuera por trabajo, Sivan buscó maneras de mantenerse ocupada. Se metió en el mundo del yoga, el aeróbic e incluso se unió a un grupo de madres aficionadas a la cocina y el ejercicio. Gracias a los años de trabajo duro, también invirtieron en varias propiedades de alquiler en Phongsavan, lo que generaba ingresos adicionales. Cuando Poumi le sugirió contratar a una empleada doméstica para que le hiciera compañía, Sivan rechazó la idea. Le gustaba ser independiente y, si alguna vez se sentía sola, invitaba a su sobrino de vez en cuando. Entonces, a mediados de 2018, a Poumi se le ocurrió una idea: alquilar 3 habitaciones en la parte trasera de la casa, cerca de la cocina. Así, la casa no se sentiría tan vacía y además generarían un ingreso extra. Sivan estuvo de acuerdo y publicó anuncios en Facebook y en la valla de la casa para atraer posibles inquilinos. En poco tiempo, consiguieron 3 huéspedes. El primero fue Keo, un joven de 25 años que trabajaba como cantante en un club nocturno. Era originario de Van Don y siempre tenía una gran sonrisa en el rostro. La segunda fue Bilai, una mujer de 27 años de Vanowa que trabajaba en un concesionario de autos. No pasaba mucho tiempo en casa, ya que salía temprano en la mañana y regresaba después de las 10 de la noche. El tercero era Kam Phaeng, un tipo reservado de 26 años, originario de la ciudad de Salavan. Trabajaba como administrativo financiero en un restaurante de comida china y tenía fama de ser un poco nerd. A pesar de sus horarios diferentes, los 3 lograron llevarse bien con Sivan y Poumi. Aunque la casa solía estar vacía durante el día, al menos por las noches se sentía un poco más animada. Hasta aquí, todo parecía ir bien. Los inquilinos tenían trabajos estables y pagaban su alquiler sin problemas. Pero la situación dio un giro inesperado a principios de 2020, cuando la pandemia golpeó con fuerza. La economía sufrió un desplome, y muchas empresas, incluidas aquellas donde trabajaban Keo y Kam Phaeng, comenzaron a tener dificultades. Los clubes nocturnos y restaurantes fueron de los sectores más afectados, con cierres, restricciones de horarios y una drástica reducción de clientes. Keo y Kam Phaeng seguían trabajando, pero sus horas se redujeron drásticamente, lo que significaba que sus ingresos también disminuyeron, o en algunos casos, los pagos simplemente se retrasaban. Bilai, en cambio,
no se vio tan afectada porque su trabajo en el concesionario de autos continuaba sin mayores cambios, aunque tenía amigos cuyos salarios fueron recortados. Para Keo, la situación se volvió realmente complicada. El club nocturno donde trabajaba apenas abría una vez a la semana y solo por unas pocas horas, lo que significaba que su sueldo prácticamente desapareció. Desesperado, se acercó a Sivan y le pidió más tiempo para pagar el alquiler, prometiendo ponerse al día en cuanto pudiera. Al principio, Sivan se molestó y se negó, pero al ver lo difícil que estaba la situación para él, decidió darle un poco más de margen. Cam Phaeng también comenzó a atrasarse con el alquiler, y aunque al principio no pareció un gran problema, con el paso del tiempo, la paciencia de Sivan comenzó a agotarse. Después de 4 meses sin recibir un solo pago de Keo, Sivan llegó a su límite. El 15 de agosto de 2020, decidió que ya era suficiente y le pidió que hiciera sus maletas y se marchara. Pero Keo estaba desesperado. Le rogó entre lágrimas que no lo echara, asegurando que no tenía otro lugar a donde ir. Sivan, viendo su angustia y aprovechando que su esposo Poumi estaba fuera por trabajo, le propuso a Keo que encontraran otra manera de compensar la deuda. Keo aceptó, y así empezó un acuerdo que duró varias semanas. Todo dio un giro inesperado la tarde del viernes 11 de septiembre de 2020. Poumi llegó a casa antes de lo previsto y no encontró a Sivan en su habitación. Extrañado, salió al patio trasero y le preguntó a Vilay si sabía dónde estaba. Sin dudarlo, ella señaló la habitación de Keo. Poumi caminó directamente hacia la puerta y golpeó con fuerza. Cuando finalmente la abrió, encontró exactamente lo que temía. Enfurecido, arrastró a su esposa y a Keo hasta la sala de estar, donde los enfrentó y exigió respuestas. Entre balbuceos y miradas nerviosas, Keo terminó confesando que llevaba un mes teniendo una relación con Sivan como forma de pagar el alquiler. Fue la gota que derramó el vaso. Sin dudarlo, Poumi le ordenó a Keo que se fuera inmediatamente o llamaría a la policía. Sin otra opción, Keo tomó sus cosas y se marchó sin mirar atrás. Nadie sabe con certeza qué fue de él después de esa noche, pero lo que quedó claro es que Poumi no estaba dispuesto a tolerar más traiciones en su propia casa. En cuanto a Sivan, estaba llena de remordimientos. Poumi, aunque furioso, decidió perdonarla. Para asegurarse de que no volviera a sentirse sola mientras él estaba fuera, le pidió a su sobrina viuda, Siti, que se quedara unos días con ella. Siti aceptó y llevó consigo a su hijo de 4 años. La intención de Poumi era que Sivan tuviera compañía y evitara cometer más errores. Sin embargo, en el fondo, todavía tenía dudas sobre Cam Phaeng, el único huésped que quedaba en la casa. Solo esperaba que lo ocurrido con Keo hubiera servido como lección. Pero el sábado 26 de septiembre de 2020, todo explotó de nuevo. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche, Sivan vio a Vilay salir de su habitación acompañada de un hombre. Aquello la enfureció. No le gustaba la idea de que Vilay trajera a desconocidos a la casa, y mucho menos a su habitación alquilada. Pero en lugar de disculparse o intentar calmar la situación, Vilay se rió con desprecio y le soltó. Por favor, no te hagas la moralista. Sé perfectamente lo que hiciste con Cam Phaeng. Keo ya se fue, y ahora Cam Phaeng también ha sido devorado. Las palabras de Vilay hicieron que la sangre de Sivan hirviera. Sin pensarlo, la agarró del cabello y comenzó a jalar con fuerza. La escena se volvió un caos hasta que Siti intervino y logró separarlas. Respirando con dificultad y aún temblando de rabia, Sivan le ordenó a Vilay que empacara sus cosas y se largara de inmediato. Pero Vilay no parecía ni un poco intimidada. Con una sonrisa desafiante, comenzó a recoger sus pertenencias, pero antes de salir por la puerta, se giró y dejó caer una última bomba. Ten cuidado, querida. Tengo fotos tuyas tocando la puerta de Cam Phaeng y entrando a su habitación. Ya veremos cómo termina todo esto. Y con esas palabras, salió acompañada de su novio, dejando a Sivan en un estado de shock total. Resulta que Vilay no estaba fanfarroneando. Había grabado todo y, además, se las arregló para conseguir el número de WhatsApp de Poumi. El 4 de octubre de 2020, sin dudarlo, le envió el video. Como era de esperarse, Poumi estalló de furia al verlo. No podía creer lo que su esposa había hecho. Durante años, él había trabajado duro para mantener su hogar, dándole todo a Sivan, y ahora descubría que ella lo había traicionado en su propia casa. Puede que no tuvieran hijos, pero eso no significaba que su moral estuviera en venta. Con la rabia al límite,
Poumi enfrentó a Sivan y, sin más, echó a Kamphaeng de la casa. El joven, sin opciones, se disculpó y trató de justificarse, diciendo que Sivan prácticamente lo había obligado, como una forma de saldar la deuda del alquiler que no había pagado. 2 semanas después, la confianza de Poumi en Sivan estaba completamente destruida. Ya no podía verla igual, y la sospecha lo carcomía. Cada vez que ella salía a sus clases de yoga, a sus sesiones de zumba o simplemente a hacer cualquier cosa fuera de casa, en su cabeza solo rondaba una pregunta: ¿realmente estaría donde decía estar? Al final, después de 23 años juntos, Poumi tomó una decisión dolorosa, pero inevitable: separarse. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Sivan, entre lágrimas y súplicas, intentó convencerlo de que le diera otra oportunidad, pero él ya no quería escuchar más excusas. Aunque tenían a un sobrino viviendo con ellos, la idea de que Sivan aún pudiera encontrar maneras de engañarlo lo atormentaba. Simplemente, ya no confiaba en ella. El viernes 29 de octubre de 2020, Sivan, completamente consumida por la rabia y la frustración, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Fue hasta el lugar donde trabajaba Vilay con la intención de enfrentarla cara a cara. Cuando llegó, era la hora del almuerzo. Un guardia de seguridad le informó que Vilay había salido a comer, así que decidió esperar. Pasaron 30 minutos y Vilay no aparecía. Justo cuando estaba por irse, notó un callejón junto al edificio y, por instinto, decidió asomarse. Para su sorpresa, la puerta trasera estaba entreabierta y, dentro, estaba Vilay, sola, retocándose el maquillaje. En cuanto Vilay vio a Sivan, se quedó helada. Sin pensarlo, intentó cerrar la puerta de golpe, pero Sivan fue más rápida. Se abalanzó sobre ella con un cuchillo que llevaba en su bolso. Vilay apenas tuvo tiempo de reaccionar. Gritó desesperada, luchando por defenderse mientras el caos se desataba. Sus gritos alertaron a algunos empleados que estaban cerca, y en cuestión de segundos, varias personas llegaron corriendo para separarlas. Vilay fue llevada de inmediato al hospital con múltiples heridas en la espalda. Afortunadamente, sobrevivió. Mientras tanto, Sivan fue arrestada y trasladada a la comisaría local. Durante el interrogatorio, Sivan justificó su ataque diciendo que Vilay había arruinado su matrimonio. La culpaba de haberle metido ideas a Poumi en la cabeza, de haberlo empujado a pedir el divorcio. Además, la acusó de haber sido una inquilina problemática desde el principio. Llegaba tarde, se colaba por la valla, hacía ruido toda la noche y bebía sin control. Según ella, siempre había querido echarla, pero había sido demasiado blanda. Vilay, por supuesto, tenía una versión completamente distinta. Negó todas las acusaciones y afirmó que todo lo que decía Sivan eran puras mentiras. Para ella, lo que pasaba era claro: Sivan solo estaba tratando de encubrir sus propios errores. Como prueba, presentó evidencia de que Sivan había estado involucrada con al menos 2 de sus huéspedes, incluido Kamphaeng. Desde su perspectiva, la casera solo buscaba a quien culpar ahora que su esposo la había descubierto y la amenazaba con el divorcio. Para ese entonces, Poumi ya había contactado a un abogado para iniciar los trámites legales. Y después del incidente violento con Vilay, ya no tenía dudas: su decisión de divorciarse era la correcta. Cuando finalmente confrontó a Sivan, su decepción era evidente. «No culpes a Vilay», le dijo con frialdad. «Mírate. Si ella no te hubiera denunciado, ¿habría seguido con todo esto?». Sivan no supo qué responder. Se quedó ahí, en silencio, sin argumentos que la salvaran. Después de todo lo sucedido, Sivan intentó hacer un último esfuerzo para reparar el daño. A través de su abogado, intentó contactar tanto a Vilay como a Poumi, con la esperanza de arreglar las cosas en privado. Su abogado incluso ofreció cubrir los gastos médicos de Vilay y cualquier otro daño, con la condición de que retirara la denuncia. Pero Poumi ya no estaba dispuesto a ceder. Fue claro: no dejaría que Vilay diera marcha atrás. Insistió en que la ley siguiera su curso. Para él, todo lo que había hecho Sivan no solo había arruinado su matrimonio, sino que también había dañado su propia reputación. A pesar de la presión de su familia, que estaba furiosa con él por todo lo que había pasado, Poumi no se dejó influenciar. Se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante con el caso. No tenía ninguna intención de dar marcha atrás. Para él, lo justo era dejar que la ley hiciera su trabajo. Durante el juicio, la fiscalía intentó reforzar el caso llamando a Keo y a Kamphaeng como testigos adicionales.
Sin embargo, ninguno de los dos se presentó. Quizás porque estaban demasiado avergonzados o simplemente porque no querían verse aún más involucrados en el escándalo. Finalmente, el 15 de marzo de 2021, el juez dictó sentencia. Sivan fue declarada culpable de intento de asesinato en segundo grado y agresión con arma blanca. Su castigo, 7 años de prisión. Poco después, Poumi y Sivan pusieron punto final a su historia. El divorcio se concretó oficialmente, y como parte del acuerdo, él se aseguró de que su familia recibiera 2 de las casas de alquiler que tenían en las afueras de Ponshaban. Algunos le sugirieron que tomara medidas legales adicionales contra Sivan por mala conducta, pero él decidió no hacerlo. Para él, la sentencia ya era suficiente castigo. No tenía interés en prolongar más el asunto. Así terminó lo que alguna vez fue un matrimonio largo y estable. Un final triste, sí, pero para Poumi, era la única forma de cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia?